No es la más fuerte ni la más inteligente de las especies la que sobrevive, es aquella que más se adapta al cambio. Darwin. Hola, soy Gali. Bienvenidos a este su podcast de Cero Conciencia. Comenzamos. Hoy hablaremos de la evolución humana. Retomaremos información de nuestro episodio 1, que es la vida. Si no lo han escuchado, los invito a hacerlo. Están en nuestras plataformas. Pero antes de comenzar, quiero saludar al equipo de Cero Conciencia. Hola Shahid, ¿cómo has estado? Bien Gali, aquí estamos con todo para darle. ¿Qué tal Noé? Hola Gali, bien, aquí andamos, nuevo capítulo. Y lo más bonito para el final, ¿cómo estás David? Hola, ¿qué tal a todos? Estamos bien, vamos a empezar esto. Bueno, me gustaría comenzar, y para que todo vaya quedando claro, ¿qué es la evolución? La teoría de la evolución básicamente establece que todos los organismos se han originado a partir de los cambios chiquitos o, para decirlo mejor, graduales que han presentado sus antepasados. Esto como resultado de las variaciones que han sufrido en su entorno, esto al paso del tiempo. Pues sí, tal vez una definición muy vaga que les podamos dar a todos los que nos escuchan sería que son cambios azarosos a través del tiempo que van sufriendo las especies, generando nuevas especies o extinguiendo algunas de ellas. Yo lo definiría más como cambios de caracteres heredables a través de generaciones. Hay que tener en cuenta que esto de los cambios y puntuales y chiquitos, como lo menciona Gali, pues tiene que ver con temas de genética que, si bien no nos vamos a meter en eso, son muy importantes para entender la evolución. Pues sí, la evolución es bastante compleja y son muchas las variantes que influyen en ella, y ahondar en temas de lo que es y lo que no es evolución, pues es sumamente complejo. Aunque sí es importante mencionarlas, ya que pues sin todos estos factores no hay evolución. Uno de ellos pues son las mutaciones. Las mutaciones básicamente abren paso a la selección natural. Sí, bueno, destacar rápidamente que la selección natural no es más que un filtro poblacional a partir de caracteres adaptativos, que, pues bueno, adaptación, evolución, todo va relacionado y está entreconectado en sí. Bueno, otros factores que debemos de considerar para la evolución son las mutaciones, la deriva génica y el flujo génico. No los vamos a explicar tan profundo, pero sí es importante tenerlos en cuenta. También cabe mencionar que la evolución no es reciente, tiene millones de años y todavía a día de hoy sigue habiendo evolución. Y claro, a través de todo lo que hemos dicho, la misma evolución se encarga de explicarnos la gran diversidad de especies que hay en el planeta. Y ya iniciando un poco con el tema de la evolución humana, pues cabe recalcar que esta idea errónea que tenemos sobre la evolución, de que la evolución es lineal, que incluso la vemos impresa en playeras o en imágenes en internet, sobre un mono que poco a poco se va irguiendo, poco a poco se va poniendo más de pie hasta terminar en lo que hoy conocemos como el Homo sapiens o el humano. Pues eso es una total mentira. La evolución no es así, no funciona así, no es lineal. Y no solo en playeras, ¿no? También en Los Simpsons sale Homero, sale un pez parecido a Homero, luego sale un anfibio parecido a Homero, un mamífero parecido a Homero, un mono parecido a Homero, y luego sale Homero, ¿no? De las cavernas. Esto es completamente erróneo porque, como dice Shahid, la evolución no es lineal, no sigue una misma flecha, sino que se ramifica, es como un árbol enorme de historia de la vida. Sí, justo. Justo siguiendo lo que decías, David, pues no solo los Simpsons, ¿no? Sino que este pedo como del Pokémon y todo eso, la evolución torna como a una mejora, y no es una mejora siempre. Y pues esto de Pokémon es porque tenemos al otaku del equipo de Cero Conciencia. Nadie diga nada de One Piece, que se les va encima. Recomendadísimo, vean One Piece. Pues para esto debemos recordar el podcast pasado y volver a retomar lo del caldo primigenio. Recordemos que la Tierra estaba muy caliente. Tardó aproximadamente unos 3.000 años antes de que pues hidrógeno y oxígeno se pudieran condensar. Ya saben, emergen esto de los volcanes, había tormentas eléctricas y
pues todo esto se concentraba en el mar. Y aquí empezó pues todo un laboratorio químico a producirse y pues experimentar hasta que surgió una molécula. Y esta molécula pues aún no estaba viva, pero podía duplicarse. Y ya después de mucho tiempo desciende de ahí Luca, que es como lo conocemos, y se traduce como el último ancestro en común. Y entonces es como de donde empieza a surgir Luca, se empieza a diversificar la vida y ahora los biólogos lo encasillamos en lo que conocemos como el árbol de la vida, en donde está unido por Luca todos los seres vivos, pero a medida se van diversificando poco a poco a lo largo de toda la historia de la vida en la Tierra. Y después de todo este proceso y laboratorio químico que conocemos como caldo primigenio o mar antiguo, se produce la primera protocélula o la primera célula que da origen a las demás células, ¿no? En esta teoría de la endosimbiosis propuesta por Lynn Margulis, que nos dice que pues, esta protocélula posiblemente un micoplasma, yo concuerdo con el doctor Lascano que fue un micoplasma, posiblemente, se une a diversos otros tipos de organismos para formar las primeras células, tanto animales como plantas. Y créeme, carnalito, que el doctor Lascano está 100% orgulloso de que apruebes su idea. Doctor Lascano, yo sé que usted nos escucha, yo lo avalo, estudiante de biología, lo avalo, entonces siéntase bien. Entonces es como a partir de ahí la vida en la Tierra se va diversificando a lo largo de la historia, empiezan por medio de la evolución a surgir nuevas características en algunos seres vivos, en algunos es favorable, en otros no tanto. Los biólogos le llamamos que son deleterios, lo que hace que en vez de permanecer más tiempo en la Tierra, se extingan, mientras que para los que sí les es favorable esta evolución, van permaneciendo y van a partir de ello surgiendo nuevas especies. Y entonces entramos en algo que nosotros llamamos lo que es la ancestrodescendencia. La ancestrodescendencia es justo como un árbol genealógico. Imaginémonos al árbol de la vida, que también ya había mencionado, como un árbol genealógico. Así funciona el árbol de la vida, con un ancestro y un descendiente, un ancestro y un descendiente. También cabe recalcar que hay este término que se utiliza mucho en documentales, por ejemplo, sobre la evolución del ser humano de Homo sapiens, que son los eslabones perdidos. Y estos realmente no existen porque supongamos que encontramos el ancestro de Homo neanderthalensis y buscamos un eslabón perdido entre este ancestro y Homo neanderthalensis. Entonces los eslabones perdidos no existen en sí. Más o menos como la idea sería que, hablando de que la evolución, justo como la idea que decía Noé, de que la evolución no es como los Pokémones que de repente aparecen en una forma y de repente aparecen en otra forma, pues el ser humano ha querido ver que hay en medio de estas cosas y es a lo que más o menos llamamos como los eslabones perdidos, pero en realidad pues estos no existen, ¿no? Entonces es muy complicado y pues más o menos lo que se sabe hasta ahora es gracias al registro fósil y un poco de investigaciones en genética o en el genoma del ser humano. Comenzando con los primeros ancestros de la familia Hominidae, pues tenemos al Australopithecus. Él fue de los primeros primates en caminar erguidos y pues empezar a cazar. Así se origina el género Homo. Y aquí entra una teoría súper relevante, ¿no? Y robusta, que es la de el mono dopado. En esta teoría se explica que, pues, al ser cazadores y seguir rastros de sus presas, nuestros ancestros buscaban tanto huellas como excretas. Y hay un hongo que contiene psilocibina que es psicoactiva, la cual se encuentra en las excretas de los animales. Entonces, se piensa o se cree que utilizamos este hongo dentro de nuestra dieta base, tanto carne como estos hongos, que pues al ser alucinógenos, estos son los hongos felices, abrieron nuestra mente a una perspectiva diferente, ¿no? Abrir nuestra
nuestra cosmovisión incluso. Entonces, poco a poco, por el consumo de estos hongos mágicos, de estos hongos psilocibes o hongos con psilocibina, pues fueron creando nuevas redes o nuevas, pues sí, redes neurológicas que fueron creando sinapsis en nuestro cerebro, fueron permitiendo una mayor conexión entre ellas y que nuestro cerebro de alguna manera pues funcionara mejor, fuera siendo más ágil, más rápido, que se enfocara más en otras cosas. Esta teoría pues recientemente tuvo como mucho auge o se está dando a conocer mucho gracias a un documental que está en Netflix, se llama Fantastic Fungi, y pues creo que todo el equipo de Cero Conciencia se los recomendamos. Y bueno, ya para finalizar con esta especie, solamente queda decir que se conservan esqueletos pues bastante completos, y uno de los más famosos pues es Lucy. Importantísimo, un dato interesante sobre Lucy, la Australopithecus. Se nombra Lucy ya que en la excavación donde encontraron estos restos fósiles se estaba escuchando la canción Lucy in the Sky with Diamonds de los Beatles, ¿no? Este es un dato muy curioso y quería compartirlo con todos ustedes. No sé qué haríamos sin tus datos curiosos. No, pues perdón, güey. Podríamos estar hablando sobre este tema horas y horas, pero pues bueno, vamos a pasar a lo que sigue. Pues ya que andamos con eso de los datos curiosos, también hay una pequeña hipótesis sobre un documental, documental de Animal Planet que se llama, si no mal recuerdo, se llama El caníbal en la jungla, y habla sobre unos ornitólogos, personas que estudian las aves, que fueron a buscar a un ave que se creía extinta en la selva de Indonesia, y ahí se encontraron probablemente con uno de nuestros parientes más cercanos homínidos que o se cree extinto o se cree que no existe en la realidad. Es como lo que te pone en la mente este pequeño documental, bastante perturbador porque te pone en duda si existe otro o en realidad no. Y justo hay en el registro fósil un pariente homínido que se llama el Homo floresiensis, que justamente este documental habla que puede seguir vivo en las selvas de Indonesia y que justamente pues estos investigadores lo encontraron, del cual solo terminó sobreviviendo uno. Fueron 3 investigadores que entraron a la selva, solo uno logró salir con vida, y está medio perturbador este documental, también se lo recomiendo, está en YouTube, así lo pueden encontrar, El caníbal en la jungla, y habla sobre este pariente homínido, también el Homo floresiensis. Sí es real. Pues justamente es lo que pone en duda este documental, porque más o menos a grosso modo la historia está de estos investigadores que entran, uno de ellos era nativo de la isla y fue el primero en ser asesinado, ¿no? Y justamente toda esta historia causó mucho revuelo porque condenaron al único investigador que salió a cadena perpetua, sin buscar otras pruebas. Esto creo que fue en la década de los 80, más o menos, 80, 90. Se usaba una cámara muy antigua que no tenía sonido, aparte llevaban otra grabadora para el sonido, que no se utilizaron como pruebas para descartar la existencia de estas especies, ¿no? Además de que en la jungla no hay ningún chimpancé, no hay ningún lémur, no hay nada parecido al ser humano, y pues esta historia documental narra cómo encuentran esta cámara, esta grabadora de sonido, y pues hay algunas imágenes, ¿no?, que se los dejo a su consideración si creen que pueda ser cierto o no esta pequeña teoría conspiranoica de que puede existir otro pariente homínido a la par que nosotros en la historia. Pues sí, ¿no? Justamente esto de analizar en lo que creemos o no es difícil como sacar conclusiones justamente de estos documentales que no sé, como que las pruebas no terminan de convencer, pero igual, ¿no? Está muy bueno, sí se los recomendamos. Pues ya entrando un poco a qué fue lo que nos hizo llegar a este punto de nuestra existencia, donde estamos parados seguramente detrás de un monitor, de una computadora, de un teléfono,
chateando con nuestro ex. No lo hagan. Pues, ¿qué fue lo que nos hizo evolucionar de esta manera? ¿Cómo llegamos a ser los Homo sapiens que somos ahora? Y pues este recorrido, ¿no? Estaba viendo la otra vez una plática de TED y un historiador que incluso hizo un libro. El libro se llama De animales a dioses. El autor es Yuval Noah Harari. Habla de que fueron dos posibles puntos los que nos hicieron evolucionar a partir de a llegar a este punto de nuestra existencia. Y qué curioso que haya sido un historiador más que un biólogo o un antropólogo. Él habla de que la principal causa de que hayamos llegado a desarrollarnos en sociedades al día de hoy, pues es la colaboración. La colaboración siempre ha sido un factor fundamental para nuestra supervivencia, ya que no somos grandes depredadores, no tenemos grandes colmillos ni grandes garras que nos pudieran haber hecho sobrevivir en ambientes hostiles. Entonces la colaboración jugó un papel muy fundamental para que pudiéramos seguir persistiendo en esta tierra. La segunda que él nombra es la capacidad imaginativa, el cómo fuimos imaginando cosas en nuestro cerebro, y pues a raíz de ahí yo creo una tercera, que es la capacidad de crear a partir de lo que tenemos ya aquí arriba en el cerebro, en la imaginación, cómo fuimos creando herramientas. Creo que esas fueron las tres cosas fundamentales que nos brindó la evolución para que pudiéramos seguir existiendo. Y aunado a todo eso y que lo conglomera perfectamente es esta capacidad que tuvimos de domesticar, ¿no? También estas plantas, y no solo los animales se domesticaron, para que dentro de muchos factores también pasemos de ser nómadas, o sea que estamos en un punto, nos movemos, estamos en otro punto, nos movemos, a ser sedentarios, o sea, quedarnos en un mismo punto. Y dentro de toda esta capacidad imaginativa y de colaboración está esto de la domesticación tanto de plantas como de animales. Y es que es difícil, ¿no? Como entender, como a grosso modo todo esto, digerirlo, porque no es como en un lapso de tiempo muy cortito, sino que esto llevan años y años y años. La evolución no se trata de un día para otro, o de que hoy te despiertas y ya al otro día tuviste una modificación. No, estos son, como decíamos al principio, pues cambios azarosos que ocurren también por alguna modificación en el medio en donde estamos, en donde crecemos y nos desarrollamos. Pero no siempre es lenta o tiene que durar largos periodos de tiempo. Recuerdo también en clases el semestre pasado nos dijeron dos ejemplos que recuerdo vagamente. Era el virus del SIDA y también una plaga en Estados Unidos, la cual mutaba demasiado rápido y también evolucionaba demasiado rápido. Entonces la evolución es lenta, muy lenta en la mayoría de los casos, por así decirlo, pero en algunos también es rápida. Sí, bueno, también depende mucho del tiempo estimado, ¿no? En cuestión. Por ejemplo, no es lo mismo una población de mamíferos complejos a una población de virus, por ejemplo. Entonces, el tiempo diría Einstein, es relativo, y en este caso, pues, el tiempo podría ser rápido, pero también las poblaciones de virus cambian y mutan a su rollo, no siempre al mismo tiempo que tenemos que estar modificando los organismos multicelulares. Sí, justamente me refería de manera puntual a la evolución humana, que no ocurrió de la noche a la mañana. Y sí, coincido con Noé, que hay muchos, que hay varios ejemplos de una mutación rápida, y lo vemos justamente ahora con todas estas variantes del COVID, ¿no? Que son precisamente meras mutaciones. Y pues entonces nos queda claro que la evolución del hombre no fue de la noche a la mañana, no fue tan rápida como podamos creerlo, fue de alguna manera rápida en la historia del universo, pero si lo vemos en la historia de la humanidad ha sido extremadamente lenta. Y pues creo que poco a poco fuimos creando comunidades, regresando a los puntos que hace rato estaba tratando,
colaboramos, creamos comunidades donde las hembras eran recolectoras, los machos eran cazadores. Entonces poco a poco nos fuimos conglomerando en sociedades donde cada uno iba colaborando y tenía su papel en esa sociedad, en esa comunidad. Todos tenían un papel en esa pequeña comunidad y poco a poco fuimos creando sociedades que más o menos fuimos creando tal vez algunas formas de gobierno. Fuimos viendo que había un macho alfa, por así decirlo, y pues poco a poco fuimos creando esta idea social, ¿no? Esta idea de comunidad, de sociedades. Y es esencial para formar una sociedad, una comunidad, la colaboración, como lo dices, Shahid. Casi tan esencial como un método para generar bienes. Por ejemplo, el trueque que pasó en la civilización que estuvo en el lugar justo donde estamos, sucedió algo parecido aquí en México, en Mesoamérica. El trueque, el intercambio de un bien por otro, utilizaban la moneda como el cacao, plumas de quetzal, y fue esencial la colaboración desde tiempos ancestrales, por así decirlo. Bueno, la evolución humana ha llegado a un punto tan avanzado donde los niños que nacen hoy en día ni siquiera se pueden imaginar en un principio cómo era la sociedad antes de nuestros tiempos. Hemos desarrollado una sociedad donde ya tenemos nuestras propias comunidades, una vez ya establecidas. Tenemos techo, tenemos comida, tenemos un sistema que nos aporta y beneficia ya como humanos y nos diferencia de solo ser un animal más en este planeta. Todo esto comenzó a raíz de la colaboración, como ya se mencionó durante todo el podcast. El lenguaje, el ir creando pequeñas sociedades, hasta ir formando pueblos, civilizaciones, imperios, ir domesticando los animales. Todas estas técnicas nos permitieron llegar hasta el día de hoy, donde ya podemos comprar cartones de leche, cereales procesados, comprar teléfonos, viajar al espacio. Hemos desarrollado bastante el conocimiento y el pensamiento humano y es asombroso en escalas de tiempo que lo que hemos logrado, porque al final de cuentas la Tierra ya tiene sus millones de años y el pensamiento humano tiene alrededor de unos, que será 200,000 años. Entonces es asombroso. Muchas gracias por escucharnos. Me parece sorprendente que hayamos coincidido todos para grabar y subir este podcast, no cada 15 días, sino cada semana. Esto es extraordinario, no va a ser la regla, no va a ser lo común, pero esperemos poder contar con especiales dependiendo de la fecha. Y nada más, ¿alguien quiere agregar algo más? Y bueno, esto ha sido todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado. No olviden seguir nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, de Cero a Conciencia. Soy Gali y a nombre de Shahid, David y Noé, les damos las gracias por habernos escuchado. Esto es de Cero a Conciencia. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Hey, ¿ya llegaste hasta aquí? No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube.